ahora acá está resumido, estas son instantáneas que saqué del simulador mío. Me voy a ir a los simuladores para ver cómo son las imágenes, distintas imágenes de los espejos convergentes. El simulador que hice yo, acá tengo un espejo cóncavo, miren. Yo hago así por convención, no es obligatorio, pero los rayos para mí vienen desde la izquierda, de izquierda a derecha, no importa eso, ¿no? Pero acá hay un objeto. Si hace clic acá, esa flechita la podés poner en cualquier punto, bueno, de la zona de la izquierda del espejo, que sería el objeto. ¿Qué es el objeto? Acá vos tenés, es un control gráfico, como se dan cuenta ustedes. El otro control gráfico es el centro del casquete esférico. Está deformado, porque yo le tuve que cambiar la escala para que no, porque si no teníamos que hacer rayos paraxiales y no se notaba bien, entonces bueno, no importa. Digamos, tiene una escala en el eje X y otra escala distinta en el eje Y. Es así la cosa. Porque ustedes pueden decir, si este es el centro de curvatura, no me parece que este sea un arco de circunferencia. Y sí, no se ve como un arco de circunferencia. Yo sé que no se ve como un arco de circunferencia, pero lo que pasa es que yo he cambiado la escala en X y en Y para que no tenga que verse por el tamaño real, porque en tamaño real todo es muy paraxial y todo es muy junto al eje X y no se, al eje focal y no se notan bien las cosas lindas que se pueden notar que vamos a hablar ahora. ¿Se ubican? Yo les voy a mostrar una cosa para que vayan ambientándose este simulador. Miren, acá, la escala, la escala del eje X es un metro por cada unidad. ¿Ven? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. El radio del espejo, 6 metros. ¿Ven? 6 metros. Yo hago clic acá y lo puedo cambiar. Fíjense cómo cambia la curvatura del espejo. ¿Ven? ¿Saben el laburo que me dio hacer esa figura? Que cambia la curvatura, aunque no podemos ver que sea un arco de circunferencia por lo que le estoy diciendo, por el hecho de que hemos colocado, ¿cierto? He colocado una escala distinta al eje Y. Entonces, es un metro, un metro, un metro, un metro, un metro, un metro, 6 metros, y el foco está a la mitad. ¿Ven cómo el foco está a la mitad? 3 metros. Por supuesto que si yo lo cambio, eso va cambiando, miren. No hay ningún espejo que se pueda modificar así sobre la marcha, pero ven cómo va cambiando. Ahí tengo un radio de 4, una distancia focal de 2, ¿o no? A donde lo ponga voy a tener la distancia focal que es la mitad. El mínimo es de 3 metros de radio del espejo y 1,5 metros de la distancia focal. Ahí está el foquito, ¿ven? El F, el foco. ¿Eh? Se puede llevar hasta 9 metros 30, ¿no? El máximo. ¿Se ubican? Eso es para ver, obviamente que una vez que lo construí el espejo, eso no hay espejos que tengan curvatura variable, no. Pero eso me permite simular distintos tipos de espejos, más convergentes o menos convergentes. Tendiendo, si lo alejo mucho, tendería al espejo plano. Si el centro se va al infinito, el radio sería infinito. Y un radio infinito indicaría una recta. Podríamos decir que una curva de un radio infinito es una recta. No sé si alguna vez lo hemos dicho, yo siempre lo suelo decir, a veces en matemática o en física, pero bueno, no sería el caso, no sería el caso porque estamos con espejos convergentes. ¿Se ubican? Bueno, pero le voy a mostrar una cosa interesante que es la escala del eje Y. Fíjense el objeto acá. El objeto acá tiene un tamaño Y, tamaño objeto Y, 19,70 centímetros. ¿Ven? Entonces en el eje Y tengo 10 centímetros, 20, 30. ¿Ven la diferencia? Acá es 1 metro, 2 metros, 3 metros. Es como decir 100 centímetros, 100 en escala en X, y acá hay 10 centímetros. 20, 30. O sea, está deformado, está como estirado así para que se puedan ver mejor, para que se vean más amplios los rayos, que en realidad son todos paraxiales, para que las imágenes se formen bien bonitas, son todos paraxiales. Y para que no haya ningún problema, ni aberración óptica, ni nada, yo hice otra sutileza más, que es producir la reflexión sobre esta recta imaginaria que ven acá, ¿o no? No sobre el espejo real, uno dice, pero si el espejo real está ahí, no importa, no importa, para que queden bien la imagen y todo, es como si un espejo fuera plano, o como estamos en los rayos paraxiales, acá estamos muy cerquita del vértice, y por lo tanto todas las reflexiones las hago en esta recta imaginaria. En esa recta imaginaria produzco todos los cambios de dirección de
de los rayos para que no aparezcan zonas, si no, va a parecer que la imagen de O va a ser no un punto O', sino de pronto una pequeña superficie, entonces va a estar medio borrado el cuerpo, medio difuso. Fíjense que ahí tengo un tamaño del objeto, entonces acá puse lo que es objeto. Distancia objeto, 6,52 metros en este momento. 6 está al centro, 6,52 metros. Tamaño del objeto, 10, 20, 30, 32 centímetros. Distancia focal, bueno, 3,01 porque alteré un poquito el radio ahí. ¿Se ubican? Ahí está. Eso para interpretar el... Bueno, ahora sí. Acá se pueden elegir los rayos, ¿no? Primero viene el rayo paralelo. Esto ya lo hemos conocido. La regla de trazado de rayos. Rayo que incide paralelo al eje principal o focal se refleja pasando por el foco real, como tienen los espejos cóncavos, que son espejos convergentes. Foco real. Primer ley de rayos. Vamos al segundo rayo. Rayo que pasa por foco. Rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo. Voy a borrar esto. No, voy a hacer una cosa. Voy a representar primero la situación que está en el apunte. Con el objeto más lejos que el centro. Más lejos del espejo que el centro de curvatura. Ahí, ¿no? Entonces vamos a tener, bueno, rayo que viene paralelo se refleja pasando por el foco. Ya está, ya lo dijimos. Primer rayo incidente. Con 2 es suficiente para ver la imagen. Yo acá tracé 3. Rayo que viene paralelo se refleja pasando por el foco. Bien. Segunda regla. Rayo incidente, o sea que viene pasando por O, viene incidiendo, pasando por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Con eso ya tengo la imagen. Acá va a estar la imagen de O'. Es bastante, ya está, con 2 rayos es suficiente. Yo trazo un tercer rayo, pero con 2 es suficiente. 2 rayos incidentes proveniendo de O y los 2 rayos emergentes cruzándose en O', aseguran que O' es la imagen de O. O si querés I, no sé cómo le puse, I es la imagen de O. ¿Se ubican? Y acá tiré un tercer rayo, aunque era innecesario, por vértice. Rayo que incide pasando por vértice, acá, que pega en el vértice, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, porque la normal justo en ese punto de incidencia es el eje focal, entonces todos los ángulos son iguales, y se refleja con el mismo ángulo para abajo, y bueno, corto los 3 rayos reflejados en rojo, y ahí está la imagen que, bueno, yo le llamé I, a la imagen de O. ¿Se ubican? ¿Cómo es la imagen acá? ¿Cómo es la imagen? Acá está la caracterización de la imagen. Real. ¿Por qué? Porque los rayos se cortan en su trayectoria real. Los rayos emergentes del espejo se cortan. No hay que prolongarlos para el otro lado. ¿Qué más? La imagen es menor, se ve a simple vista. Hay una imagen menor, ¿o no? Más chiquita que el objeto. Acá está rosadito clarito la imagen y rojo oscuro el objeto, ¿no? Y además está invertida. Se ve a simple vista que está invertida, ¿o no? Entonces lo que podemos ver es lo que pasa en este espejo. Este espejo es muy variable y ofrece mucha, digamos, gama de posibilidades. Entonces, para ver las posibilidades, miren lo que pasa. Ahora hago centro en el objeto, ¿no? Y lo voy acercando al centro. Fíjense cómo la imagen sigue invertida, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si lo logro dejar justo en el centro de curvatura al objeto, otra vez puedo trazar los rayos, ¿o no? Los rayos incidentes. El primer rayo, bueno, acá lo podría ir marcando de a poco, ¿no? Así hay más suspenso, ¿o no? El rayo que incide paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco. Segundo rayo, el rayo que viene incidiendo en el espejo, pasando por el foco, incide en el espejo, pero antes pasa por el foco, se refleja paralelo al eje focal. Con eso ya bastaría para la imagen. Y tiro un tercer rayo más y dibujo la imagen al final, acá, cuando quiero el tercer rayo. Rayo que viene incidiendo al espejo, pasando por el vértice, pegando en el vértice, se refleja con igual ángulo para el otro lado, acá. Prolongo los 3 rayos reflejados en rojo y tengo una imagen que es como real, ya porque se forman en su trayectoria real, se cortan. Igual
no es ni mayor ni menor, justo igual que el objeto. ¿A dónde tenemos los valores? Eso, acá, miren. Distancia, imagen, 6 metros, ¿no? Acá están los atributos de la imagen. Distancia, imagen, 6 metros, que es la misma distancia a la que está el objeto del espejo. ¿Ven que es positiva la distancia, imagen? Porque la imagen es real, entonces la distancia, imagen es positiva. Y la altura, imagen, I sub I de la imagen, negativa, menos 22 centímetros. 22,20, que es exactamente el tamaño que le di al objeto en este momento. 22,20 el objeto, 22,20 negativo en la imagen. Así que negativa porque va para abajo, porque está invertida. Entonces ahí tengo la imagen real, igual e invertida. Bueno, ahora yo voy a seguir acercando el objeto. Y ahora me voy a dar cuenta que si el objeto lo empiezo a acercar entre el centro y el foco, ¿qué pasa con la imagen? Sigue real, sigue invertida, pero ahora es mayor. Fíjense, en el dibujo que estaba en el apunte en papel, estábamos acá, imagen menor. Cuando el objeto en el centro, imagen igual. Con el objeto entre el centro y el foco, imagen mayor, mayor, mayor. Acá ya no la voy a poder ver. Justo en el foco no se forma la imagen. Pero espera, primero vamos a ver que se pueda formar ahí, ¿cierto? Hagamos ahí. Ahora voy a recorrer los rayos uno por uno. Primer rayo, ahora el objeto está entre el centro y el foco. El objeto entre el centro y el foco. Rayo que incide paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco. Primer rayo. Segundo rayo. Rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje focal. Ya ahí ya tengo la imagen. Con dos ya tengo. Y para reforzar más, hago un tercer rayo, para que me quede bien, hago el cambio de dirección como le expliqué antes en esa recta, bueno, ya está. Hago el tercer rayo, y entonces, porque si no, 3 rayos se me podrían cortar en puntos distintos, ¿o no? El rayo que viene por el vértice. El rayo que viene por el vértice es un rayo que pica ahí en el vértice, al mismo ángulo, se refracta para el otro lado. Uno, los 3 rayos reflejados por el espejo, y tengo una imagen, que es real, porque se forma con la trayectoria real de los rayos reflejados, mayor, porque está aumentada con respecto al objeto. Fíjense, menos 41,09 frente a 22,60 del objeto, casi el doble, ¿o no? Y además está invertida, sigue invertida, ¿o no? Ahora, si yo el objeto pudiera colocarlo exactamente en el foco, ahí, exactamente en el foco, es como que la imagen se agranda tanto, 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 hasta el infinito no se puede agrandar. Entonces ahí es como que como que la pierdo la imagen, ¿o no? Ahora tenemos lo siguiente. Rayo que incide paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco, ¿cierto? Rayo que viene paralelo se refleja pasando por el foco. El rayo que viene pasando por el foco no lo pude hacer porque si uno O con el foco no va a llegar al espejo, no sé si me explico o no. O sea, no puedo unir O con el foco y pretender incidir en el espejo. Por eso ese rayo no. Y vamos al tercer rayo, que el tercer rayo, este es el primer rayo. Paralelo se refleja pasando por el foco. Rayo que viene por el foco, ahí no pasa nada, no te lo pone, no te lo dibuja, no te alerta, ojo, que no te pone nada, se hace el sota, el simulador. Y vamos por el vértice. Rayo que viene, vamos al tercer rayo, ¿cierto? El rayo que viene incidiendo y picando en el vértice ahí, se refleja con el mismo ángulo para el otro lado y se obtiene un segundo rayo emergente, que ¿cómo es con el primer rayo emergente? Paralelo. Y dos paralelas se cortan en el infinito, que significa que no se cortan y por lo tanto no se forma la imagen. ¿Se ubican? Ahí no se forma la imagen. Pero después pasa otra cosa con este espejo, curiosa y linda también de ver, que es lo siguiente. Supongamos que ahora al objeto yo lo sigo acercando al espejo, ¿no? Ahora lo coloco entre el foco y el vértice, entre el foco y el vértice. O sea que hay varias posibilidades. Más lejos del centro, la que está dibujada en el apunte al principio, justo en el centro, entre el centro y el foco, justo en el foco no se forma nada, ¿o no? Y acá, en esta zona, entre el foco y el vértice, la imagen empieza a ser virtual y se empieza a formar detrás del espejo como pasaba en el espejo plano.
¿no? Que uno mira al espejo y la imagen se forma detrás del espejo, aunque aumentada. Una especie de espejo de parque de diversiones o de Palacio de la Risa, no sé cómo le llaman. Bueno, voy a ir acá. Rayo que incide paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco. Esto ya lo hemos visto sobradamente. Segundo rayo, segundo rayo. Guarda acá con el segundo rayo. Rayo pasando por el foco. Bueno, sí, acá lo hice en verde, la prolongación. O sea, el rayo es como que viene pasando por el foco, pero pasa por O después. O sea, viene por el foco, pasa por O, y ese rayo incidente que está acá en azul, que incide pasando por el foco, proveniendo del foco, se refleja paralelo. Esas son las leyes de siempre de los espejos, ¿o no? No son leyes difíciles, ¿o no? ¿Eh? Viene paralelo al eje focal, se refleja pasando por el foco. Viene pasando por el foco, por lo menos con su prolongación pasando por el foco. Supongamos que esta sea una, no sé, una vela que emite luz. Bueno, la prolongación es que parece que viniera del foco, viene como pasando por el foco, se refleja paralelo. Ahí ya tengo una noción de la imagen. Ahí ya está la imagen I de ese punto, ¿no? Que se ve que es virtual porque los dos rayos emergentes del espejo son divergentes. ¿Ven cómo divergen ese rayo y ese rayo? Se separan, divergen, no se van a juntar y por lo tanto no voy a tener que usar una pantalla para recoger una imagen y ver una imagen real. Voy a tener que verla detrás del espejo, la imagen. Las prolongaciones yo las hice acá en color violeta de los rayos emergentes, en rojo los rayos emergentes, en azul los rayos incidentes, como siempre en los espejos, en rojo los emergentes, y la prolongación de los rayos emergentes ahí están en violeta. Bueno, y vamos al tercer rayo, porque se puede trazar un tercer rayo. El tercer rayo sería el rayo que pasa por el vértice, ¿no? Entonces, el rayo incidente que proviene de O, ¿cierto? Siempre los rayos incidentes salen de O. El que pasa por el vértice al mismo ángulo, para el otro lado, se refleja acá. Como se ve, diverge al igual que este rojo y al igual que este rojo. Los tres rayos que salen del espejo ahora están divergiendo. Pero si los prolongo para el otro lado, ahí tenemos en violeta la prolongación, se cortan en el mismo punto. ¿Cómo es la imagen? Virtual, porque no se forma por la trayectoria real de los rayos reflejados, sino prolongándolos. Por lo tanto, el observador tiene la impresión que la imagen se forma detrás del espejo. Parecen provenir de este punto I que está ubicado detrás del espejo. Mayor, ¿ven que está aumentada la imagen con respecto del objeto? Acá tenemos 33,51 del I sub I de la imagen, frente a 17, casi el doble, ¿o no? 17,34, casi el doble. Y además está a derecha. Esto se usa, esto recibe una aplicación práctica, este tipo de espejo trabajando en esta zona, cerca del espejo, en el espejo del dentista. Eso está en el apunte. Enseguida me voy a meter al apunte, puse una fotito del espejo del odontólogo, que cuando vos te vas al odontólogo y demás, te ponen un espejito ahí, circular así y esférico, de paso, aparte que es de forma circular, es un casquete esférico cóncavo, un espejo cóncavo, y la muela o el diente que está por observarse está bien cerca del espejo, bien cerca, más cerca que el foco. Y por lo tanto, el médico ve a la muela o diente más grande, por eso es útil para él, lo ve más grande, ve que la imagen se forma detrás del espejo, así que no tiene necesidad de poner una pantalla para ver la imagen, genial, y lo ve más aumentado y derecho, cosa que si estamos viendo, quiere mover no sé, una cosa para un lado, realmente se mueve para ese lado y no para el otro lado, etcétera, etcétera, o no, está derecho, o sea, observa bien lo que se quiere observar, sobre lo que quiere actuar, y además aumentado. Así que en este tipo de espejo yo he visto solamente ese uso, no he visto otras aplicaciones. Yo deduzco que es probable que se utilice en otras máquinas ópticas, en telescopios y demás, espejos cóncavos con objetos en otras zonas. Es muy probable que se utilicen en telescopio y demás, estas situaciones, ¿no? Un telescopio, bueno, en telescopio el objeto es una estrella muy lejana, entonces, bueno, qué sé yo, es probable que se utilicen con imágenes reales, invertidas, menores, iguales, mayores, ¿no? Pero
pero el uso que es más habitual es en el espejo del dentista y en el espejo de maquillaje que usan las chicas, que es un espejo, un espejito así. Puse una foto del espejo de maquillaje en el... Hay espejos que vienen sin aumento y otros con aumento. Obviamente el espejo con aumento, que es un espejo así grandote, grandote así, ¿o no? Y que bueno, obviamente para corregir imperfecciones del maquillaje y demás, se usa porque bueno, en ese tipo de espejo se ve una imagen agrandada, que es la utilidad del espejo, de este tipo de espejo, ¿no? Ver algo más grande, ¿no? Y no muy deformado. Bueno, habrá que ver a qué distancia se pone uno del espejo para que no se deforme tanto la imagen, ¿no? Se ubican. Pero bueno, esos son usos de este tipo de espejo cóncavo o convergente. Así que ahí le mostré dinámicamente los distintos tipos de imágenes, menores, igual, mayor. No hay que aprendérselo de memoria, no pienso que si se lo aprenden de memoria, no sé, por ahí sirve, no sé. O mírenlo en el simulador. Trazando rayos se puede reproducir, sabiendo trazar rayos se puede reproducir la situación. Las fórmulas trabajan de 10, no hay que cambiar absolutamente nada en las fórmulas, que la fórmula de Descartes, 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f, trabaja de 10, f siempre es positiva, porque es un espejo convergente. ¿Y qué más? Y además tenemos que el aumento lateral m, que equivale a I' sobre I, se puede calcular como menos X' sobre X. Ya está. Esas son las únicas fórmulas. Y después saber interpretar. Si X' dio positivo, la imagen es real. Si X' da negativo, eso no lo mostré recién. Si X' negativo, la imagen es virtual. La distancia imagen, ¿ahí qué me dice? Menos 5,04 metros. ¿Ven que es negativa la distancia imagen? Acá le puse XY. No sé por qué no le puse X'. Tendría que haberle puesto X'. Así está igual que el apunte, ¿o no? Bueno, X de la imagen, no importa. Acá tengo el vértice. Del vértice estamos hablando, ¿no? Este punto, del vértice. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y monedas. Negativo. La distancia imagen. Cuando la distancia imagen es negativa es porque la imagen es virtual. ¿Eh? No pensemos que el eje X es positivo para la derecha, negativo para la izquierda, porque si no nos vamos a enquilombar y vamos a estar mezclando. Ustedes aténganse a esto que estamos diciendo. Distancia objeto, distancia imágenes positivas significa que el objeto y la imagen es real. Y el foco positivo, foco real, distancia focal positiva. Y todo lo que sea virtual es negativa, la distancia objeto, la distancia imagen. Y después el negativo de la Y o de la Y es solamente para indicar que está invertida. Fíjense que acá no está invertido. No está invertido, porque la inversión es cuando uno compara la imagen con el objeto. Bueno, si el objeto está patas para arriba, ¿qué quiere ver? ¿La imagen al derecho o no? Entonces acá todo es negativo, lo que hace a la Y, a la Y. Acá tengo tanto negativa la distancia, el tamaño del objeto, menos 1740, como el tamaño de la imagen. Pero eso no implica una inversión lateral, no implica una inversión patas para arriba ni nada por el estilo. Siempre estos espejos, en la zona que se usan, espejo de maquillaje, espejo del dentista, siempre es ahí, cerca del espejo. Mientras, si estoy muy cerca, casi no te aumenta nada, ¿ves? Si estoy bien cerca es casi como un espejo plano, ¿ves? La imagen es igual que el objeto, pero si me alejo y me acerco al foco, la imagen aumenta. Lo que pasa es que si me acerco mucho, se empieza a deformar mucho y se va un poco la imagen. ¿Se ubican? Pero ese es el uso más habitual. Con el objeto derecho, con la imagen derecha, perdón, con respecto al objeto, con la imagen derecha con respecto al objeto, estamos diciendo, y qué más, y mayor, y virtual. Y eso tiene muchas utilidades. Esto lo quería mostrar para que sepan cómo se trabaja con este simulador, que me gasté en poner algo que sirviera también, y no solamente cualitativamente, sino para confirmar 10 centímetros, 20 centímetros, sabiendo que habría que agregarle le voy a agregar un dibujito que indique que esta escala son 10 centímetros y esta escala es 1 metro. Como he visto en otros simuladores que está eso para 1 metro, no 1 centímetro, 1 metro. Para que, bueno, que se tenga en cuenta porque se ve medio deformado el círculo ese.